¿Qué tal, mis hermanos? Buenas noches. Paquito prometió hoy no dormirse. No sé si va a ser logro de él o mío. Bien, mis hermanos, abramos la escritura en el libro de los Hechos. Vamos a leer la parte que nos falta estudiar. No sé si alcancemos a terminar toda, probablemente no. Todavía es larga. Vamos a leer a partir del verso 11 hasta el final del capítulo, ¿sí? Y después me acompañas a orar. Dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Oremos. Señor, danos la llenura de tu Espíritu. Danos el poder tener entendimiento y profundidad en tu palabra, Señor, que nos sea revelada por medio de tu Espíritu, para que podamos conocer mucho mejor al autor de la vida, a nuestro Señor Jesús. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento y nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vimos la parte anterior del capítulo 3, la sanidad de un cojo, ¿verdad? De nacimiento, que dijimos que tenía, ¿cuántos años? Bueno, nosotros no lo dijimos, lo dice la Biblia, ¿verdad? Nosotros no le pusimos edad. La Biblia dice ahí en el capítulo 4, en el verso 22, que este hombre tenía más de 40 años. Entonces nosotros nada más corroboramos lo que dice la Biblia. Y este hombre, al haber sido sanado, era un hombre que era puesto en la puerta de la Hermosa, y fue sanado delante de mucha gente. No dice cuántos, pero a lo mejor al ratito vamos a ver cuántos. A ver, ¿alguien tiene un cálculo como cuántos pudieron haber estado por ahí? ¿Cuánta gente pudo haber estado ahí presenciando la sanidad de este cojo? Como 100, dice Liz.
¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿70? Sí, estaba ahí en la puerta de la Hermosa. Pero acuérdense que vimos hasta una filmina, diapositiva, no sé. Sí, ya. Yo soy atrasado, está bien. O una proyección en PowerPoint y quién sabe qué cosa. Entonces, que sí, estaba en la puerta, pero estaban los atrios, el atrio de las mujeres, el atrio de los gentiles, dentro estaba el de los varones judíos, y era un lugar muy concurrido. ¿Nadie tiene idea de cuántos pudieron haber estado ahí? Muy bien, Pepe. Muy bien, Pepe. En el capítulo 4, creo que es el verso 6, o el 4. Bueno, ahí dice después cuántos se convirtieron. Y dice que se convirtieron 5,000 varones, nada más. ¿Sí? Entonces, había una gran multitud en ese lugar. Y esa multitud mayormente estaba conformada por judíos. Y vamos a ver por qué digo que por judíos, por la forma en que Pedro se va a referir en este que le podemos llamar su segundo sermón. Y miren, una vez que se da Pedro cuenta de lo que produjo este milagro en el pueblo, dice que se quedaron atónitos, perplejos, maravillados, porque era un hombre que conocían que 40 años había estado en ese lugar pidiendo limosna, que era llevado quizás por unos familiares, y ahí había estado 40 años, era algo que estaba comprobado, no fue un truco, era un hombre lisiado, ¿sí?, durante muchísimos años, y en un momento fue sanado. Dice que se afirmaron sus tobillos, sus rodillas, y entró saltando al templo. ¿Sí? Y se acuerdan lo que llegó a decir Isaías, creo que es el capítulo 35, verso, no me acuerdo, creo que el verso 6. Dice, y el cojo saltará. ¿Sí? Por ahí dice Isaías, por ahí en el capítulo 35, a ver si me encuentras el verso 35:6, dice, y el cojo, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y ahí dice, entonces aquí se está cumpliendo algo que el profeta Isaías había dicho, en función que Isaías nombra a Jesús como el siervo, o lo maneja mucho como el siervo, más que el Mesías, el siervo de Dios. Entonces el cojo iba a saltar y se está cumpliendo algo que Isaías había escrito 700 años antes de Cristo. Entonces vemos a un cojo saltando, ¿sí?, que está entrando al templo, ligado a Pedro y a Juan, alabando y glorificando a Dios. Entonces todo el pueblo está atónito. Yo creo que seguían con la mirada al cojo saltando. ¿Y ustedes creen que Pedro iba a desaprovechar la oportunidad? No había preparado un sermón, no traía sus notas como yo, pero vio a la multitud y vio a todo ese pueblo que estaba atónito, que querían a lo mejor hasta una explicación de lo que habían visto, de lo que estaba sucediendo ahí. Y entonces yo les decía la vez anterior que el libro de Hechos, así como los evangelios, no registra todo, ni lo que hizo Jesús, ni lo que hicieron los apóstoles, pero registra algunas cosas que da el contexto para lo que Lucas quiere escribir. Y a Lucas le interesaba escribir acerca de este segundo sermón que iba a predicar Pedro, y que tuvo como contexto la curación del cojo. Por eso narra la curación del cojo, para después narrarnos lo que va ahora a explicarnos Lucas, o va a escribir, va a dejar asentado en las escrituras un segundo sermón que va a dar Pedro. Y aprovecha el ver toda la gente, se va a dirigir a ellos de la manera en que vimos. Dice que una vez que tenía asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sanado, todo el pueblo atónico concurrió, todo el pueblo, al pórtico
que se llama de Salomón. Todavía tienes la proyección, Lili, de hace 8 días o no, para que veamos lo que era el pórtico de Salomón. Era algo mucho más amplio, mucho más grande, porque ahí es donde concurren todos. Entonces dice, viendo esto, Pedro responde al pueblo, ¿sí? No le están preguntando nada, pero dice, responde al pueblo. Bueno, estaban preguntando con un lenguaje no verbal. Con su lenguaje corporal, el pueblo estaba como preguntando a estos apóstoles, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? Explícame, Pedro, explícame, Juan. Hazme entender por qué se dan estas cosas. Y entonces, fíjense cómo se dirige Pedro al pueblo. Ahí está, ¿no? Pero en acá está el pórtico de Salomón, acá abajo a la izquierda, ¿sí? Estaba el atrio de los gentiles, ¿sí? El atrio de las mujeres de este lado, y todos se concurren ahí. Gracias, Pepe. ¿Sí ven aquí el pórtico de Salomón? La puerta de la hermosa estaba aquí, ¿sí? El atrio acá de los judíos ya estaba dentro, pero el atrio de los gentiles, que era el más amplio, era ¿sí? Y acá estaba el atrio de las mujeres, y toda esta parte del templo, dice que ahí concurrió toda la gente, ¿sí? Al ver este milagro, atónita. Y entonces Pedro aprovecha y se dirige a ellos, les dice, varones israelitas. La gran mayoría, quizás no en su totalidad, porque estaba el atrio de los gentiles también, pero la gran mayoría quizás eran judíos. Y se dirige a ellos diciéndoles, varones israelitas. Y no solo se dirige a ellos de esta manera, sino más adelante va a decir, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y esas expresiones eran dirigidas al pueblo de Dios, a ningún otro pueblo, porque de ahí procedía el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Entonces era una forma en que estaba, digamos, personalizado el mensaje para los judíos. Hasta aquí, ahorita, digamos, se está cumpliendo lo que Dios le había dicho a los apóstoles, me seréis testigos en el primer capítulo, en el versículo 8, les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea. Todo eso estaba compuesto de judíos. Después en Samaria ya era una raza mezclada de judíos, ¿sí? Y hasta el último de la tierra, que abarcaba a los gentiles. Entonces, digamos, están en Jerusalén, que estaba poblado de judíos. Venían gentes de otros lados a las fiestas, sobre todo como vimos en Pentecostés, pero principalmente eran judíos. Por eso se dirige así Pedro a ellos, varones israelitas, y les hace una pregunta: ¿por qué se maravillan de esto que han visto? ¿Y por qué? A ver, les voy a preguntar a ustedes para hacerlo estudio, ¿no? ¿Por qué les hace esta pregunta de por qué se maravillan? ¿Por qué se están maravillando? ¿Cuál podría ser o por qué les hace esta pregunta Pedro? Es como una especie de pregunta retórica. A ver, acá Johnny, por favor. No tenían que estar sorprendidos de lo que estaba sucediendo, tendrían que estar más bien acostumbrados a lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque era un común denominador las misericordias, las maravillas que le pasaba al pueblo de Israel. Pero además porque Jesús llevaba 3 años, o había estado 3 años haciendo prodigios, señales, maravillas, milagros, que todo el pueblo lo vio. O sea, era, como decía Johnny, quizás ya algo que se estaba dando de manera común. Y miren, Jesús no solo hace milagros en la tierra, estando en la tierra, lo sigue haciendo desde el cielo. O sea, la distancia, la posición donde esté Jesús, no lo limita en su poder. Es más, quizás ahora tenga más poder. Pero ¿se acuerdan lo que dijimos de Filipenses? Una vez que cumple
con su misión de ir a la cruz, de morir por los pecadores, dice la Escritura, le dio un nombre que está sobre todo nombre, un nombre excelentísimo, ¿sí? Y es en el nombre de Jesús que estos hombres habían hecho una sanidad a este cojo. Por eso es que Pedro les dice: ¿por qué están maravillados de esto? No debería de sorprenderlos. Y si saben por qué, dice: porque ustedes están maravillados porque están poniendo los ojos en nosotros, como que si por nuestro poder o por nuestra piedad nosotros hicimos andar a este cojo. No nos miren a nosotros. Recuerden las palabras que le dijimos, a lo mejor, en el nombre de Jesús de Nazaret. No lo hicimos por nuestro poder, no tenemos ningún poder. Tú y yo no tenemos ningún poder, hermanos. Y tenemos todo el poder. Espero me entiendas, ¿no? Tenemos el poder que nos respalda el nombre de Jesús. Ese es el poder que tenemos, y todo se lo tenemos que atribuir a Él y darle toda la gloria a Él. Y a lo mejor tú y yo, como instrumentos de Dios, podemos hacer algún milagro, pero nunca dejemos que alguien pueda a lo mejor adorarnos a nosotros. Me acuerdo que un día, les he contado que allá estando en los grupos, cuando empezamos a leer la Biblia, yo sin saber bien, nada más creyendo lo que Dios decía, oramos por una pequeña, la ungimos con aceite, que tenía epilepsia, y sanó. Pero al poco tiempo de eso, y después cuando yo salí de ahí, una persona supo de estas cosas y supo que yo estaba en una iglesia cristiana. Y me habló una persona de esas de los grupos. Y me dijo: oye, Jesús, ya me enteré que tú tienes una iglesia, así me dijo. Y quiero que me invites a tu iglesia porque yo quiero estar donde tú estás. Y le dije: mira, el día que te enteres que yo me morí y a los 3 días resucité, búscame. Entonces sí fundé una iglesia. Digo, yo no he fundado nada de iglesia. Yo me incorporé a una iglesia, o la iglesia que es de Cristo, ¿sí? Porque la gente es muy dada a fijar los ojos en los hombres, y eso se convierte en idolatría. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios se convierte en idolatría, y lo podemos hacer, hermanos. ¿Sí? Se puede fijar los ojos en un pastor. Tengamos mucho cuidado de que nadie fije los ojos en ningún ser humano. Y Pedro tiene cuidado de esto y le está diciendo: no pongan los ojos en nosotros. Nosotros no hicimos nada, no tenemos ningún poder. Y les dice: es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿sí? El Dios de sus padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis. A ver, va otra pregunta. ¿Qué caracteriza, por ejemplo, los sermones que vienen en el libro de Hechos, los sermones que predica Pablo en sus cartas, lo que está registrado? ¿Cuál es la característica que resalta más de esos sermones? O el hecho que él narra o que narran los apóstoles en sus sermones. Acá mi hermano Eliezer. Podría ser que siempre el apóstol se refiere a las escrituras, al Antiguo Testamento, y siempre basa su discurso, su sermón ahí. ¿Cuántos apoyan la moción de Eliezer? Nada más, Avi, perdiste. Bueno, no sé, a lo mejor con un voto ya ganas. ¿Cuál es lo que más enfatizan los apóstoles en un sermón? El arrepentimiento. ¿Cuántos están con Pepe? Ya Pepe te ganó. 1, 2, 3, 3. El arrepentimiento, por ahí le levantó la mano Leti.
¿Es qué? Que Jesús es el autor ¿El de autor? las obras que se hacen. De y las lo obras que se predican. hacen. ¿Cuántos están con Leti? Tu familia, Leti, tu familia. Sí, te tenían que apoyar. ¿Alguien más? No, Eliezer, ya dijiste una, ahora otra. ¿Es con una o con otra? Bueno, Eliezer, démosle chance otra vez. Siempre enfatiza que Cristo murió y resucitó. Muy bien, Eliezer. Ese es el sello de los sermones de los apóstoles. Si algo van a resaltar, es que Jesús ahora lo presentan resucitado. Obviamente tuvo que haber muerto para que estuviera o lo presentaran resucitado. Ustedes analicen los sermones y van a ir siempre a ese punto, a presentar a un Cristo crucificado y a un Cristo resucitado. A un Cristo que no se quedó en la tumba, que no se quedó en la cruz. Es lo que van a enfatizar siempre más, ¿sí? Presentan a Cristo resucitado. Normita, ¿quieres preguntar algo? ¿O estabas apoyando a Eliezer? No, bueno, en cierta manera. Y más que nada lo que noto es que Pablo enfatiza mucho también el exhortar. Él nos exhorta a obedecer a Dios, a Jesús. Nos exhorta a estudiar lo que fue la vida de Jesús, a dejar el pecado. Pero Él nos llama mucho la atención en ese aspecto y al mismo tiempo que también se puede decir que nos explica cómo es que Él, Sí, aunque no haga cosas malas. Muy bien, Normita. Pero ahorita vamos a ver cómo nos llevan hasta este punto. Fíjense, les está diciendo a ellos, dice, el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando él había resuelto ponerlo en libertad. Mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diese un homicida y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. A quien Dios ha resucitado. Cuando vamos a dar las buenas nuevas, antes de dar las buenas nuevas, que es el Evangelio, tenemos que dar las malas nuevas. Tenemos que hacerle ver a la gente su pecado, lo que ha cometido de sus faltas, ¿sí? Para que puedan creer. Fíjense, aquí los va a ir llevando de paso en paso Pedro. Primero les va a señalar y les va a explicar quién es Jesús, ¿sí? Les está explicando, diciéndoles: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de sus padres ha glorificado a su Hijo Jesús, ¿sí? Les está explicando primero quién es Jesús. Era el Mesías que iba a venir desde Abraham, después de David, ¿sí? Y les explica quién es Jesús. Después les está diciendo lo que ellos hicieron. Dice: ustedes lo rechazaron, no lo tomaron en cuenta, ¿sí? Lo negaron. Después les dice lo que ese rechazo va a ocasionar en sus vidas. Y nosotros lo sabemos hoy, hermano. Quien le da la espalda a Jesús, quien lo rechaza, es un acto fatal para su vida eterna, ¿sí? Aquel que rechaza a Jesús, la gracia de Él, el sacrificio de Él, no tiene salvación. Está perdido. Se va a ir a una eternidad sin Dios, se va a ir al infierno. Y les está señalando Pedro: ustedes también lo rechazaron. Pero, digamos, al final, eso es como una buena táctica. Mira, primero al pecador túmbalo al suelo, pero no lo dejes en el suelo. Al final dale una esperanza, ¿sí? Si tú lees el libro de Romanos, los 3 primeros capítulos, casi hasta el final del tercer capítulo,
Pablo nos pone a todos en una condición, a los impíos, a los que rechazaron abiertamente a Jesús, perdidos todos. Dice, no hay uno solo que buscar a Dios. Todos estábamos descalificados. Y al final ya dice, la paga del pecado es muerte. Y ya deja entrever, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? Y entonces aquí Pedro también está haciendo lo mismo, pero al final les da una esperanza y los levanta tantito. Dice, pero, yo sé que esto que ustedes hicieron, lo hicieron por ignorancia. ¿Sí? Porque no sabían lo que estaban haciendo, estaban ciegos, no les había sido revelada la verdad. ¿Se acuerdan de las palabras que dijo Jesús desde la cruz? En función de la demás gente, les dijo, perdónalos, Padre, le habló al Padre, oró, porque no saben lo que hacen. Aquí Pedro les está diciendo prácticamente lo mismo con otras palabras. Lo hicieron por ignorancia, no sabían lo que estaban haciendo. Esto no exime a la gente de su responsabilidad. Tú y yo seguimos siendo responsables de nuestros actos, aunque Dios nos perdone y aunque Dios permita ciertas cosas para cumplir su voluntad y sus propósitos. Porque más adelante lo va a decir, ¿sí? Dice, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, le han confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos. Y dice, mas ahora sé que por ignorancia lo hicieron, lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Pero Dios, dice, ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas. O sea, lo que ellos hicieron, digamos, fue parte del plan soberano de Dios que se iba a cumplir de todas formas. Y ellos actuaron incluso para que el plan de Dios se cumpliera, pero no les quita ninguna responsabilidad. De todos modos iba a cumplir. Judas se perdió, porque la Biblia lo deja ver claramente. Jesús dijo que el hijo de perdición se iba a perder. Fue el único, digamos, que Jesús perdió. Le dijo al Padre, de todos los que me diste, a ninguno perdí, salvo el hijo de perdición. Pero Judas contribuyó con su traición, con su entrega a Jesús para que se cumpliera lo que Dios había planeado desde la eternidad. Pero la responsabilidad de Judas, no dijo Dios, ay, como él no tiene nada que ver, yo lo salvo de todos modos, ¿no? Tenía una responsabilidad y se perdió. Y aquí está enfatizándoles eso Pedro también, y les da la oportunidad de cómo pueden cambiar su situación, como nos las da a cada uno de nosotros, y nos las dio y nos las sigue dando hasta el momento. Porque miren, tú y yo seguimos pecando, ¿o no? ¿Y qué hace el pecado en nuestras vidas? Voy a ejemplificarlo así. Déjenme ver de qué lado hay más luz. Acá 1, 2, 3, 4 lamparitas, 4 están igual. Bueno, pero el azul se ve menos. Digamos que de este lado hay más luz. Cuando caminamos rectamente y no estamos pecando, digamos, estamos en la luz. Si pueden, apáguenme tantito esta para que se vea mejor. ¿No se puede? Pero cuando pecamos, digamos, como que nos echamos un brinco a la oscuridad. Y entonces estamos ya no dentro de los propósitos de Dios o dentro de la luz de Dios. Y ese rechazo que nosotros estamos haciendo producto de nuestro pecado de Dios, no me apagaron las de arriba, está bien, ya se me fue la onda, ahorita la recupero. Entonces, así cuando pecamos, nos estamos saliendo de la voluntad de Dios, y para poder regresar nuevamente a eso, ¿qué tenemos que hacer?
arrepentirnos, ¿sí? Volvernos nuevamente a Dios, dejar de pecar y nuevamente volvemos a la luz. Estos hombres les está dando Pedro la fórmula para regresar a la luz de las que ellos se habían alejado, en donde rechazaron a Jesús, en donde aún gritaron, quizás muchos de ellos, crucifícale, crucifícale, donde muchos de ellos les empieza a decir, ustedes estaban ahí, y cuando Pilato les dijo, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Ustedes gritaron, suéltanos a Barrabás, crucifican a Jesús. Les está reclamando eso Pedro. Y si ustedes pidieron un homicida y decidieron matar al autor de la vida, es medio irónico la forma en que se expresa Pedro, ¿no? Porque no podían matar al autor de la vida. Pero les está diciendo, ustedes mataron al autor de la vida, pidieron eso. Casi le está diciendo, miren, ustedes eran peor que Pilato. ¿Saben por qué? Porque Pilato lo quería soltar. Pilato no encontró culpa en él. Buscó la forma de dejarlo que se fuera. Y ustedes no quisieron, insistieron. Y dijeron, mátalo. ¿Sí? Ustedes eso hicieron. Pero les dice, hay esperanza. Y la esperanza está en que ustedes, al igual que tú y yo, ahorita y antes, pongamos nuestra fe en Jesús. Cuando tú y yo pusimos nuestra fe en Jesús y creímos en su sacrificio, en su resurrección, y entendimos y nos llegó la revelación que con el solo hecho de poner nuestra fe en Él, nuestros pecados eran perdonados, con eso vino alivio a nuestras vidas, ¿o no? Díganme, ¿cuántos de ustedes se sentían como yo? Que sentía que cargaba una losa de todo lo que había hecho, que aún que yo lo había hablado muchas veces, ya había, digamos, hecho catarsis, ¿sí? ¿Qué es lo que puede a veces alguien hacer con un psicólogo, con un psiquiatra, con un amigo? Estar diciendo las cosas que uno ha hecho para sentir cierto alivio. Pero no vas a sentir alivio hasta que sepas que hay alguien que te perdonó y que ocupó tu lugar que tú deberías haber ocupado en la cruz, y cuando lo aceptas por fe, se te quita esa carga. ¿Alguien llegó a sentirse así? ¿O nada más yo? Yo me sentí así, hasta que un día, ya creyendo, ya viene en Jesús, desde que estaba en los grupos, alguien me dijo, y yo lo confirmé, todo esto que tú has hecho, ¿sí? El Señor pagó por ti y ya te perdonó. No sé si la historia del Pípila, un día leí que esa historia no es verídica, es inventada, así como la de la Virgen de Guadalupe y como los niños héroes. Dicen que tampoco el Pípila nunca existió, pero al menos sirve para ilustrar la historia, ¿no? ¿Se acuerdan quién era el Pípila? Yo no, a ver, díganme. No, dicen que era un hombre que le pusieron una piedrota aquí encima para que las balas y todo no le hicieran daño y pudiera acercarse a las puertas de un cuartel de alhóndiga de granaditas, ¿verdad? De ahí surgió la comida de las albóndigas de granadita. Alhóndiga de granaditas, sí, pero de ahí surgió. Y entonces él pudiera abrir las puertas y en fin. Pero ¿se imaginan el peso que cargaba ese hombre si fuera verdad esa historia? O si es verdad. No quiero descalificar la historia. Pero cuando logró quitarse eso, ¿cómo se ha de haber sentido? O como este cojo, después de más de 40 años que pudo haber caminado, ¿cómo se habrá sentido? Y esa es la oportunidad para todos y cada uno de nosotros, para la gente sobre todo que está en el mundo, que esté cargando con culpas,
¿sí? Que las culpas los pueden llevar a veces al suicidio y que a veces ellos mismos se pueden expresar: es que lo que hice yo no tiene perdón de Dios. ¿Y saben qué? Todo tiene perdón de Dios. Todos los pecados tienen perdón de Dios. Y Pedro está tratando de convencer a estos hombres, ¿sí?, de esto que ellos están viendo. Primero se están maravillando, pero ¿saben qué? Ahora quiere que se maravillen de otra cosa. No se maravillen, casi le está diciendo, tanto por haber visto a este cojo sanado, maravíllense de que Dios los puede perdonar. De eso sí, maravíllense, porque para eso murió Cristo, ¿sí?, para que sus pecados fueran perdonados, ¿sí? Este Dios de los patriarcas, que había glorificado a Jesús y que están descargando todo el peso sobre estas gentes, ahora este mismo Dios les va a quitar el peso de encima y les dice que es por ignorancia lo que ustedes han hecho, como también sus gobernantes hicieron lo mismo. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y miren, aquí déjenme hacerle como versículos a la inversa a partir del verso 19 hasta el 25, ¿sí? Voy a leerles de nuevo los versos del 19 al 25 y ahorita les vamos a echar un poquito de reversas o los vamos a estar entremezclando. Empieza a decir así acerca del verso, en el verso 19. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba arriba, que reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os ha levantado profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, empecemos por el 25. Le está diciendo a su audiencia, que son judíos: ustedes que están aquí son los hijos de los profetas, ¿sí?, y del pacto que Dios hizo con ustedes. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, ¿sí?, y empezó a usar profetas, digamos, también tienen a Moisés como profetas, pero aquí Pedro se está refiriendo, digamos, a partir de Samuel, como la partida de todos los profetas desde el Antiguo Testamento hasta el último que hubo, ¿sí?, empieza a nombrar a partir de Samuel. Todos esos profetas anunciaron esto de la venida de un Salvador. Y ustedes, que son hijos de todos esos profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres, y le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, ¿quién ratifica esto? ¿O cómo podemos entender cuál era la simiente de Abraham cuando se le hizo una promesa a Abraham? Si se acuerdan ahí en el Génesis, ¿no? Se le hizo una promesa a Abraham desde el capítulo 12, ¿sí?, cuando le pide Dios que salga de su tierra y su parentela, y le dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Le dice: en tu simiente. Y Pablo, por revelación de Jesús, en Gálatas 3:10, creo, si no, déjenme buscarlo, o 3:6, aclara cuál es la simiente de Abraham.
Y está aclarando, dice, no está hablando de simientes, como si fueran muchas, sino de simiente, refiriéndose a una. Dice, y esa simiente de Abraham es Jesús. ¿Sí? Es Jesús la simiente de Abraham, hablando de uno nada más. O sea, cuando Dios le da la promesa a Abraham, le está hablando de Jesús. No le está hablando ni siquiera de toda su descendencia que tuvo Abraham, de cuando le dijo, mira las estrellas del cielo, si puedes contarlas, así va a ser tu descendencia, tu simiente. No le dijo, se refería a uno, a Jesús. Y de ahí empezó a pasar por todos los profetas, y todos los profetas lo que profetizaron señalaban hacia Jesús. El libro de Hebreos empieza diciendo, en los tiempos pasados Dios habló a los hombres por medio de los profetas, pero en estos últimos tiempos se ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y también el autor de Hebreos como que separa lo que son los profetas, que también anunciaban de Cristo, dice, y ahora del que está hablando es de Cristo. A Él es al que tenemos que escuchar. Y les está diciendo aquí el apóstol Pedro, y les está recordando la promesa o ese pacto que Dios hizo con Abraham. Y el pacto que abarcaba a todos ellos, que los incluía a todos los israelitas. Porque acuérdense, está teniendo una audiencia de judíos. No se está dirigiendo a gentiles aquí. Se está dirigiendo a una audiencia compuesta por judíos y que conocen su historia, conocen los pactos que había hecho Dios con el pueblo, ¿sí? Conocían a sus profetas, ¿sí? Y conocían todas las escrituras del Antiguo Testamento. Lo que no reconocían eran a Jesús. Y Pedro les quiere abrir los ojos, ¿sí?, a todos ellos a través de este sermón y darles una esperanza de que pueden obtener también la salvación. Sí, vamos bien hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla con toda confianza. Entonces empieza de esta manera a decirles el apóstol, ¿no? Y después regresemos un poquito. En el 24 era parte de lo que ya les decía. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. O sea, ellos estaban viviendo una época en ese momento que no debería de sorprenderles tampoco, si conocían las escrituras, ¿sí? Ellos deberían de estar al pendiente de eso, anhelando que se dieran esas cosas. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que de repente, ¿cuántos han visto películas, por ejemplo, del rapto? Tanto cristianas como una secular que hizo el Nicolas Cage, ¿la han visto? Que de repente desaparece un piloto de un avión y la nave se queda sin piloto porque llegó el rapto y se fue mucha gente, ¿ah? Y así sucede, y de repente se desvanecen unos niños así y ya nada más queda la ropa, ¿no? Voy a ponerlo así para que podamos entender. A lo mejor que nuestro rapto sea en partes, para que podamos sorprendernos, ¿no? O no sorprendernos, sino apreciarlo. Imagínate que tú empiezas a ver que de repente de la fila de Ramón para allá se van. Y tú supieras, no, espérate, no se espanten. Y supiéramos que en la escritura nos dice que nos vamos a ir primero, se van a ir primero los de mi derecha y luego los de aquí y luego los de acá, pero se van a ir todos. Porque ya se espantaban ahí, dijeron, no, si se fueron aquellos yo me quedé. Supongamos que así fuera, ¿no? Se van primero estos y luego van a seguir estos. Entonces, cuando los de aquí vean que desaparecen aquellos, y como ya conocen las escrituras, dicen, ya vino el rapto, ahora me toca a mí.
y estaríamos gozosos, ¿no? Y luego aquí, ya vi que también se fue esta hilera, ahora nos toca a nosotros. Eso sí. Y así cada uno estaría, poco no estaría expectante, y estaríamos viendo una maravilla, ¿no? Y a lo mejor los vemos que se elevan, que se van elevando, porque dice la Escritura así, que los que estén vivos encontrarán a los muertos que resucitarán primero en el aire juntos y serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y ahí juntos recibiremos al Señor. Estos hombres tenían las profecías y deberían de saber lo que iba a acontecer. Ellos deberían de saber muchas cosas, así como esos que conocían las Escrituras, y cuando Herodes llegaron a él los magos y le dijeron: ¿dónde está el niño que venimos a adorar? Luego lo mandó a llamar a los que sabían las Escrituras y les dijo: ¿dónde dice la Escritura que iban a ser el Mesías? ¿En Belén? Así lo dejó el profeta Miqueas, en Belén. Allá dicen las Escrituras. Pues nadie fue a Belén a adorar a Jesús, nadie, solo unos magos de Oriente que no eran del pueblo, ¿sí? Estos estaban así ignorantes, aunque conocían los hechos, la Escritura, ¿sí? No había expectación en su corazón, no había anhelo, estaban muertos espiritualmente. Entonces, ¿qué necesitaban ellos? Creerle también a los profetas, desde Samuel, y volver a revisar, pero con ojos de fe, lo que había escrito Dios a través de sus profetas, anunciando y apuntando hacia Jesús. Pero ellos lo habían ignorado, y Pedro está queriéndoles abrir los ojos. Y después les habla de lo que ellos tenían como el profeta máximo para ellos, porque muchos de ellos se basaban más en la ley. ¿Quieren saber de Moisés? Ustedes adoran a Moisés. Es más, yo creo que Dios no permitió que Moisés tuviera una tumba en esta tierra, porque el pueblo era idólatra y hubiera estando adorando en la tumba de Moisés. ¿Sí? Por algo después el libro de Judas dice que disputaban Satanás con un ángel por el cuerpo de Moisés. Entonces no hay tumba de Moisés, pero ellos lo idolatraban. Y también les tiene que decir: pues este Moisés les dijo a sus padres, de las que yo ya les dije que ustedes son hijos de los profetas, a sus padres los profetas, Moisés les dijo: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Deuteronomio 18:15 creo que es. Deuteronomio 18:15 y 16. Fíjense, si apelaban a Moisés, bueno, Moisés también les había hablado de Jesús. Moisés les dijo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Moisés ya les había señalado también: si están poniendo sus ojos en mí, tampoco me vean a mí. Dios va a levantar un profeta así como yo, ¿sí? Pero es al que ustedes tienen que oír. Nada más estén atentos de ese profeta. Porque miren, ¿cuáles son los 3 ministerios que tuvo Jesús en esta tierra? Aquí Abby va a contestar. Lo hizo en secreto, pero ahorita lo va a hacer en público. Es que no me acuerdo de la tercera, pero según yo es profeta, sacerdote y y rey. Le ayudó a su papá.
los tres ministerios que Jesús desarrolló en la tierra fue de profeta, sacerdote y rey. Los seres humanos que estuvieron en esta tierra, ninguno pudo haber desarrollado esos tres ministerios. Quizás Samuel a veces fungió como sacerdote y a veces la hizo de profeta, pero nunca como rey. Y los reyes no tenían permitido hacer las funciones de un sacerdote. ¿Se acuerdan del rey Usías, que se atrevió a hacer un sacrificio? Y entonces después entró el sacerdote y le dijo: ¿qué has hecho, Usías? Esto no te está permitido hacerlo a ti. Y en el momento le vino lepra, y así se quedó hasta su muerte, porque no les era permitido a ellos. Pero Jesús fue el único que podía desarrollar estos tres ministerios en la tierra y los desarrolló. ¿Sí? Profeta, rey y sacerdote. ¿Sí? Y Moisés les está diciendo al pueblo: a este profeta, a él oigan, no a mí. Hebreos dice: solo era el Antiguo Testamento la sombra de lo que habría de venir. Digamos, Moisés fue un profeta, ¿sí?, del Antiguo Testamento, y podemos encontrar muchas cosas magníficas. Por ejemplo, Moisés fue el hombre más manso de la tierra, ¿no? Jesús más. A ver, vamos al libro de Hebreos. Déjenme ver si es el capítulo 6 o el 5 o el 4 o el 3. El 3. Fíjense lo que dice el capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, ¿quién fue mejor? El libro de Hebreos yo lo resumiría así: lo bueno es enemigo de lo mejor. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Por ejemplo, habla muchas veces así. Dice: Melquisedec, sí, fue algo, pero esto fue mejor. El pacto antiguo fue bueno, pero este pacto con Cristo es mejor. ¿Sí? Y casi siempre nos lleva todo así el libro de Hebreos, ¿no? Algo fue bueno, pero esto es mejor. Moisés fue bueno, fue un buen profeta, pero Cristo fue mejor, porque él era perfecto. ¿Sí? Porque dice: él es el que hizo la casa, él hizo, Cristo formó a Moisés, lo hizo profeta, ¿sí? Le dio la vida, él es el autor de la vida. ¿Ustedes creen que alguien que fue creado iba a ser mejor que el creador? No, ¿verdad? Es mucho mejor el que hace la casa que la casa misma. Es lo que está queriendo decir el autor del libro de Hebreos. ¿Sí? Entonces también les está diciendo: si ustedes están fijando sus ojos en Moisés, pues tampoco es por ese lado, ¿no? Ahora regresemos al verso 19. Y una vez, esto se los habla más adelante, pero en el verso 19 les empieza a decir: así que arrepiéntanse, digamos, aquí les va a dar los pasos de lo que tiene que hacer el pueblo, y lo que tuvimos que hacer tú y yo, y lo que tenemos que seguir haciendo si pecamos. ¿Qué hacer? Les dice: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y miren, arrepentirse no solo tiene que ser un arrepentimiento del pecado, digamos, no es suficiente. Y espero que me entiendas.
Ya se ha explicado muchas veces lo que es la palabra arrepentimiento, metanoia, en el griego, que significa cambiar de dirección. ¿Cuántos que fueron a la escuela se acordarán de esto? Yo me acuerdo en las instrucciones, no nos ponían a marchar en la escuela porque yo nunca hice el servicio militar. Y íbamos marchando. Y decían a veces, conversión a la izquierda. Y cambiabas de dirección. O conversión a la derecha. Pero el arrepentimiento es media vuelta. ¿A ti nunca? Bueno, es que yo era el que me ponía al lado, el que daba las órdenes. ¿Sí? Porque una cosa, hermanos, es arrepentirse y otra es cambiar de dirección. Que pueden ir muy ligadas y deben ir ligadas una con la otra, pero hay gente que solo se arrepiente. ¿Sí? Se arrepiente de lo que está haciendo, pero no cambia de dirección. Vuelve a cometer el mismo pecado otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y como que se aprendió la fórmula. Dios es tan perdonador que lo que tengo que hacer es arrepentirme. No es suficiente con que te arrepientas. Tienes que cambiar de rumbo en tu vida. Es darle la espalda al pecado y ahora mirar a Dios. Fijar los ojos en Él. Y entonces Pedro les está diciendo primero, arrepiéntanse y conviértanse. Fíjense, maneja dos palabras, lo que yo decía, conversión, ¿no? O sea, te arrepientes, pero te conviertes, te vuelves en otra dirección. ¿Cuál es la promesa? Le dice, haces esto y tus pecados van a ser borrados. Porque Dios es fiel. ¿Cómo lo van a hacer esto? Bueno, ¿quién hace esto? El que cree. Si alguien no cree, no va a hacer esto. Tiene que haber fe implícita en este acto, ¿no? Y entonces vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Con esto vamos a terminar. Les voy a hacer una pregunta y yo creo que no me la van a contestar hoy. O me la van a contestar no con la respuesta adecuada y la veremos la siguiente semana. ¿Cuáles son los tiempos de refrigerio una vez que nos arrepentimos y nos convertimos de los que nos promete Dios? ¿Tiempos de paz? ¿Cuándo? Fíjense, es lo que está diciendo, ¿no? Ustedes se arrepienten y se convierten y entonces vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuándo te vinieron los tiempos de refrigerio? Cuando decidí tomar el camino del Señor y obedecerlo, ya tuve paz en mi vida. O sea, ¿ya hay un tiempo de refrigerio? Sí. ¿Alguien más? ¿Cómo han sentido los tiempos de refrigerio? En mi refrigerador, dicen. Se los voy a dejar de tarea, porque generalmente casi siempre la respuesta que damos es la que da Andrea. ¿Sí? Una vez que nos convertimos, que el Señor nos perdonó, casi siempre todos le hacemos así. Gracias a Dios. ¿Pero qué crees? Van a seguir habiendo muchos problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino de Dios. ¿Sí? El salmista dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Entonces los voy a dejar de tarea para que lo estudien ustedes y en la próxima semana empezamos con eso
A ver, ¿qué creen ustedes que sean los tiempos de refrigerio de los que está hablando aquí Pedro, dándoles como una promesa a estos hombres que si se arrepienten y se convierten, entonces van a tener tiempos de refrigerio? ¿Sale? Se les queda de tarea. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, acuérdenme de que empecemos con la tarea. Sale la próxima semana. ¿Sí? Se los dejo de tarea para que me recuerden la tarea. Vamos a orar. Te agradecemos, Dios, por tu palabra. Y te pedimos que estén abiertos nuestros ojos de la fe. Que quizás, al igual que estos judíos, si hoy nosotros viéramos milagros como este milagro que se narró de un cojo, quizás también nos admiraríamos, nos asombraríamos, quedaríamos atónitos, porque a veces no es lo común que estamos viendo cuando para nosotros debiera ser lo común. Porque el poder de nuestro Señor no está limitado, por el contrario, ahora que está a la diestra del Padre y que intercede por nosotros, quizás su poder ha aumentado. Pero por algo dijo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra: y cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aumentanos la fe, Señor. Queremos ser instrumentos en tus manos para que la gente pueda ver milagros, que la promesa que le hiciste a tus apóstoles y por extensión a nosotros, de que mayores cosas harían ellos y nosotros, es porque tú ibas al Padre. Y queremos ver las maravillas y los prodigios, Señor, que tú sigues haciendo, porque para eso dejaste a tu iglesia aquí. Ahora nosotros somos tu cuerpo, Señor, somos la extensión de tus miembros y tú sigues haciendo milagros a través de tu iglesia. Concédenos el privilegio de ser usados y de poder ver de manera frecuente, constante, las maravillas y los prodigios que tú haces. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si alguien trajo ofrendas, diezmos, hermanos, aquí están los cestos. Matrimonios, nos vemos el viernes a las 7:30. Ya después decimos si cambiamos un poquito el horario. 7:30 nos vemos el viernes, matrimonios. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.